¿Qué tal, amigas y hermanos? Dios les bendiga. Un gusto grande poder estar a través de este medio trayéndote la explicación de la palabra de Dios. Dice que la exposición de la palabra de Dios alumbra, por supuesto, despeja, aclara, ilumina el camino. Ese es nuestro propósito e intención en este programa que estamos llevándote a cabo. Hoy quiero tocar un tema bastante controversial, lleno de interrogantes, lleno de, mucha complejidad, sobre todo para el que argumenta para zafarse de la responsabilidad, sobre todo de el dar. Y quiero hablarles acerca del tema, el evangelio y la ofrenda. Y para ello quiero iniciar leyendo una porción bíblica en el libro de Éxodo 36, verso 3 al 7. Y vamos a remontarnos a tiempos bastante lejanos, bastante remotos, los tiempos de Moisés. Y dice la Biblia, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Impresionante. No olvidemos que Moisés se encontraba en el desierto. En el desierto, pues, todo el pueblo que le acompañaba venía de la esclavitud de Egipto. Pero no olvidemos que cuando los hebreos salieron apresuradamente de Egipto, dice que los egipcios se dieron prisa a darle a los hebreos todo lo que ellos pedían. E incluso esto fue por orientación del mismo Dios, que le dijo a Moisés: dile al pueblo hebreo que le pida a su vecino, que le pidan regalos, ofrendas, porque de alguna manera el terror de Jehová había caído sobre los egipcios, y aunque el faraón no quería que los hebreos se fueran, sin embargo los egipcios querían que se fueran rápido. Por eso los egipcios se desprendieron de sus tesoros de oro, de plata, de prendas de vestir, de pieles, de muchos enseres. En fin, el pueblo de Israel, que viene de la esclavitud, cuando llega al desierto, va cargando con joyas, prendas, piedras preciosas y un sinnúmero de riquezas en las manos. Cada quien tenía su tesoro particular. Ahora, Dios le da a Moisés un proyecto y le dice: constrúyeme el tabernáculo. Estas son las medidas, estos son los materiales de los cuales lo vas a construir. Y obviamente, pues, Moisés, cuando decide fabricar el tabernáculo, el santuario, no había a quién acudir. No podía regresarse a Egipto a buscar material. No podía adelantarse a pedirle a las naciones vecinas, sino que le dijo al pueblo que ofrendaran para construir el tabernáculo. Y en efecto, el pueblo dio de forma generosa. Fue asombroso porque todos traían a los pies de Moisés ofrendas abundantes: oro, plata, pieles, de toda clase de riqueza que podían ellos
portar, lo traían a los pies de Moisés. Toda esta riqueza se la dieron a los hombres expertos para trabajar en la obra, los que se iban a encargar de decorar, de fabricar piezas, de armar todo el santuario. Pero la gente seguía trayendo, las familias se presentaban enteras con las manos llenas de toda clase de riquezas y enseres y se lo colocaban a los pies de Moisés. Y pues llegó el momento cuando los que estaban construyendo la obra le informaron a Moisés diciéndole: mira, ya la gente está trayendo de más. Ya tenemos el material suficiente para fabricar el santuario. Pero la gente sigue trayendo desbordadamente. Había una felicidad, una alegría, un amor. Y la gente desprendida traía la ofrenda al santuario, para la fabricación del santuario a los pies de Moisés. Cuando ellos le dicen: ya es suficiente, ya lo que están trayendo está sobrando, entonces Moisés gira una orden para todo el pueblo de Israel asentado en las diferentes tribus. Y les dice: ya no se acepte a ningún hombre ni a ninguna mujer, no se le acepte ofrenda alguna, porque ya estamos completos. Así que se dieron, por supuesto, algunas escenas dramáticas de familias enteras que venían con las manos llenas y todas sus ofrendas, y de pronto le dijeron los que hacían la obra: ya el tiempo se acabó. El permiso para traer la ofrenda caducó. Por favor, ya no traigan más ofrendas al altar o para el tabernáculo. Es impresionante. Me imagino yo ver a la gente llorando. ¡Wow! Y ahora me decidí a última hora. Yo quería hacerlo, pero ¿por qué? Pero por favor, recíbanmela. Ya, por favor, decían. Regrese con su ofrenda a su casa, porque se completó para el propósito que estaba destinado. Me llama mucho la honradez y la transparencia de Moisés y de los hombres que allí trabajaban, que de alguna manera pudo haberse prestado para aprovecharse de aquella gente que venía con sus ofrendas y decía: sigan trayendo porque no se ha completado. Sin embargo, fueron honestos, transparentes y dijeron: ya se completó, por lo tanto, se acabó el momento de traer. Pero también de aquí yo extraigo una enseñanza importante: es que todo tiene su tiempo y se te puede acabar el tiempo de ofrendar. Pero quiero hablarte con más detenimiento sobre el tema. Y es precisamente eso, de que disponemos de un tiempo para poder ofrendar. Disponemos de un tiempo para poder darle a Dios lo que es de Dios. Disponemos de un tiempo para poder poner mis bienes al servicio de la obra de Dios. Uno, mientras haya la oportunidad para dar. Hay momentos cuando Dios da oportunidades, un proyecto, la construcción de un templo, la apertura de una radio, de una televisora, el envío de misioneros, quién sabe cuál otro propósito u objetivo, pero hay oportunidades dadas y de pronto el tiempo pasa y se acabó la oportunidad para dar para tal fin. Y ya no podrás ser protagonista de ese hecho histórico en tu organización, de haber podido dar, pero no diste, y otros se llevan la satisfacción de haber dado para Dios cuando se presentó la necesidad. Ahora, otra forma de que se te puede acabar el tiempo es cuando te toque partir de esta tierra. A veces no nos damos cuenta que el tiempo que tenemos en esta tierra es limitado. Y como dice la Escritura: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Sabe lo que dijo Jesús un día? Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo también trabajo, pero pronto viene la hora cuando nadie podrá trabajar.
En el libro de los Salmos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. En fin, disponemos de un tiempo corto, de un tiempo limitado para poder hacer o dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Si vas a ofrendar, debes hacerlo ahora, porque mañana de pronto ya no estás aquí para poder honrar a Dios con tus bienes. Como dice la Escritura, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Vemos acá pues que los habitantes, los miembros de este gran pueblo de Israel que andaba por el desierto, tuvieron un espacio en el tiempo para la construcción del santuario y ofrendaron de sus bienes, y el tiempo se acabó. Debemos de tomar esto en cuenta cuando Dios solicite nuestro favor. Ahora bien, en el Nuevo Testamento me llama mucho la atención, porque hay quienes dicen, bueno, eso de ofrendar y de diezmar y de primicias y de dádivas, eso era para el tiempo antiguo. Mira qué excusa tan barata. Mira qué salida tan tremenda, ¿no? Sin embargo, es sencillo. Nos preguntamos, ¿hoy en día se puede administrar ofrendas del pueblo de Dios? Y si se puede, ¿quiénes pueden hacerlo? Es sencillo. Tenemos que entender que en la Biblia aparecen dos sacerdocios. Número uno, el sacerdocio de Aarón, que era un sacerdocio temporal, caducaba al año y se tenía que elegir un nuevo sacerdote. Y el sacerdote de turno recibía las ofrendas del pueblo, las primicias, los diezmos, y las administraba para el sustento de los levitas que servían en el altar. Al pueblo de Israel nunca les quedó esto en grande, porque cuando se repartieron las tierras, Dios le ordenó a Moisés y al pueblo de Israel que todas las demás tribus tendrían su herencia, mas la tribu de Leví no tendrían herencia alguna, por decir así, tierra o territorio, porque su herencia era Jehová, su porción era Dios, y ellos se iban a dedicar e iban a vivir, era del servicio del santuario, iban a trabajar sirviendo en el altar, y del altar iban a participar. Pero no solamente el sacerdocio arónico recibió y necesitó administrar ofrenda. Ya antes, en los tiempos de Abraham, la Biblia habla del sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno. Y vemos a Abraham pagando los diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec recibir los diezmos de Moisés. Estoy seguro que otros también traían diezmos a Melquisedec, además de Abraham, porque dice que él era rey y sacerdote. Ahora, Jesús de Nazaret lo vemos administrando ofrendas en el Nuevo Testamento. Jesús de Nazaret no pertenece a la tribu de Leví, pero la Biblia dice que la gente le traían ofrendas y dádivas. Y vamos a encontrar en el libro de Lucas 8, del 1 al 3, que dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Notemos acá que Jesús no era sacerdote, no tenía derecho, humanamente hablando, a tener acceso al sacerdocio
aarónico, porque él no era de la tribu de Leví, él venía de la tribu de Judá. Por lo tanto, no podía tener acceso de alguna forma al sacerdocio o aspirar al sacerdocio. Sin embargo, dice la Escritura, hablando de Jesús, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces Jesús recibe un sacerdocio que no caduca al año, sino que es eterno. Y como el sacerdocio de Melquisedec también recibe ofrenda, Jesús recibía ofrendas, dádivas, aportes, ayudas, que la gente del corazón, los agradecidos, le traían y le daban a Jesús. Para eso Jesús tenía un tesorero. A veces hay personas que por ignorar las Sagradas Escrituras dicen, ¿cuándo han visto a Jesús por ahí recogiendo ofrendas? Sí, Jesús, obviamente su propósito central y principal no era recoger ofrenda, sino predicar el evangelio y sanar a los enfermos. Pero no olvidemos que con Jesús andaban 12 hombres. Y esos 12 hombres habían dejado sus barcas, sus trabajos, sus oficios, y se habían dedicado a tiempo completo para honrar al Señor. Por lo tanto y por lo consiguiente, ellos tenían que vivir de algo. Si dejaron las redes, si dejaron las barcas, ahora ¿de qué viven ellos y de qué viven sus familias? Ahora, aquí vemos que la palabra del Señor señala de un grupo de mujeres de quienes habían salido demonios, de quienes habían sido libertadas por el poder de Dios, pero eran mujeres de la alta sociedad. Mujeres como la mujer de Chuza, superintendente de Herodes, otras mujeres pudientes, y dice que le servían de sus bienes, de su dinero. Me imagino que eran generosas, abundantes sus ofrendas. Y por eso, en este caso, Judas Iscariote fue tentado a tomar, sin autorización de Jesús, de las ofrendas del altar, de las ofrendas del tesoro. Y se convirtió en él un vicio, un pecado, y fue robando al maestro y tomaba de las ofrendas. Él, como poseía el tesoro, tenía que pedir permiso a Jesús en qué se iba a administrar. Dale la comida para la mujer de Pedro, envíale la ofrenda de ayuda a las esposas de los discípulos, porque Jesús no podía llevar un evangelio tratando de llevarse el mundo con el pecho y traerse a este poco de hombres que le rodeaban y le servían y dejar las mujeres de estos hombres pasando hambre y pasando necesidad. Esto se iba a convertir en un mal testimonio para el ministerio de Jesús. Entonces Jesús recogía ofrenda. Ahora bien, en el libro de Primera de Corintios 9, del 13 al 14, nos revela algo muy importante. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que viven o los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor. Y aquí aparece Señor con S mayúscula. Está refiriéndose a Cristo. Así lo ordenó el Señor. A los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. En otras palabras, vamos a ser honestos. No tratemos de poner carga sobre alguien que ni nosotros mismos estaríamos dispuestos a sobrellevar. Moisés administró ofrendas. Jesús tuvo en su poder allí, tuvo con él un tesorero y administraba ofrendas para las necesidades básicas del ministerio. Pablo, la iglesia primitiva, administró ofrendas. No podemos pretender que la iglesia moderna trate de ganar almas y conquistar al mundo sin hacer o recibir la ofrenda que la palabra de Dios autoriza. Si bien es cierto que Pablo dijo que con sus manos había servido, pero él
dejó de participar de este privilegio porque quiso. Y estuvo haciendo tiendas por un tiempo, pero llegó un momento cuando ya no hacía tiendas, sino que estaba de por entero entregado a la predicación del evangelio. Y fue Pablo quien dijo: ustedes no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Si usted se ha dedicado a la predicación del evangelio a tiempo completo, ha echado a un lado sus oficios, sus quehaceres, para dedicarse a la predicación del evangelio, su ministerio debe sostenerlo. En este caso, la iglesia que usted pastorea para sus necesidades básicas, para que usted tenga tiempo de predicar y dedicarse a la oración, al ayuno, a la evangelización. Esto es importante. Ahora, los apóstoles en la antigüedad, en la iglesia primitiva, ellos administraron ofrendas. Esto no debe caerle a nadie del cielo como un balde de agua fría. Segunda de Corintios 8:20 dice el apóstol Pablo: evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Pablo hacía referencia de que ellos administraban una ofrenda abundante. Los hermanos daban su ofrenda misionera para que él la llevara allá a Jerusalén, donde estaban los apóstoles. Siempre la iglesia de Cristo ha caminado con oración, con ayunos, vigilias, obviamente la fuerza del Espíritu Santo, pero paralelamente con las finanzas y la economía. Se necesita. Cuando tú como predicador, o en este caso a mí como predicador, cuando me corresponde viajar de un lugar a otro, yo no puedo presentarme a un aeropuerto, a una línea aérea y decirle: soy evangelista o soy predicador, por favor deme mi boleto porque voy a viajar a tal o cual país. Ellos me van a decir inmediatamente: sí, ¿y el dinero? ¿Dónde está su dinero? No, yo soy un siervo de Dios que predico el evangelio por las naciones. Me van a decir, van a llamar a seguridad: saquen a este señor de aquí, porque este señor está tostado, este señor está mal de la cabeza. Porque se sobreentiende que las líneas aéreas, los buses, los transportes, los barcos, los hoteles, cualquier tipo, los restaurantes, cualquier venta de comida, usted no se va a presentar con su carnet de pastor y le van a regalar las cosas. No, le van a pedir que pague. Pero tú necesitas, por eso dice la Biblia: ¿cómo irán si no hay quien les envíe, si no fuesen enviados? Ahora, me llama mucho la atención una historia que quiero dejar con ustedes en el libro de Juan 12, 2 al 8. Dice así: y le hicieron allí una cena, a Jesús por supuesto. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Note usted
esta enseñanza. Me he encontrado con personas que critican, señalan, condenan y calumnian a los hombres de Dios que van llevando el evangelio. Porque si se recoge ofrenda, que porque si se piden los diezmos, que si porque se recolectan dádivas. Sin embargo, algunas personas e incluso los que no dan ni aportan nada, a veces dicen, ¿y por qué esa ofrenda mejor no se utilizó para tal o cual fin? Y pues, qué cosa más dramática, sino la misma expresión de Judas cuando dijo, esto se puede tomar para dárselo a los pobres. Y no se están dando cuenta que están expresando las mismas palabras que Satanás puso en la mente de Judas Iscariote, el ladrón. Dicen que cada ladrón juzga por su condición. No es un texto, pero tiene mucho de verdad. Entonces, dice la palabra que Jesús estaba allí en una cena y entró una mujer y tenía en sus manos un frasco de alabastro. El alabastro viene siendo como especie de una porcelana, un mármol, algo así parecido, que no es otra cosa, sino que la misma arena del desierto fundida a tal grado que cristaliza prácticamente y se hace como un vidrio. Se hacían frascos en aquel entonces de alabastro y pues dice que contenía un perfume de nardo puro de alto precio, de gran precio. Y pues esta mujer me llama la atención que no dice que lo destapó y echó un poquito, sino dice que lo quebró. Me llama mucho la atención. Quebró el frasco de alabastro. Era una ofrenda total. No había para más nadie, solamente para Él, como deben ser nuestras adoraciones para Dios. Lo dio todo, no dejó reservas. Ella quebró el frasco de alabastro y lo derramó sobre la humanidad del cuerpo de Jesús, desde la cabeza hasta los pies. Se impregnó todo el lugar con la fragancia del perfume de nardo puro. Cuando Judas Iscariote vio esto, dijo esta expresión: ¡qué desperdicio! En otras palabras, un desperdicio es algo que se gasta, no se invierte. Es algo que se gasta en algo que no va a traer ningún resultado, ni recompensa, ni productividad. Se malgastó, fue lo que dijo Judas. Y él puso los ojos grandes y dijo: este perfume, para sus planes, para sus intereses, él dijo, este perfume se debió haber vendido. Y el dinero, por favor, se hubiese repartido a los pobres. Él estaba molestando las otras versiones de los demás evangelios que reflejan este mismo evento. Dicen que Jesús dijo: no la molesten, no la molesten. Quiere decir que la estaban molestando. Casi hacen que la mujer se detenga de su intención de ofrendar para Jesús. Jesús dijo: no la molesten porque ella está haciendo una gran obra. Era una ofrenda profética. Esta mujer se ha adelantado para ungirme para el día de mi sepultura. Y si usted hace un seguimiento, se dará cuenta que Jesús no fue ungido desde allí en ninguna otra oportunidad, sino que el tercer día, cuando las mujeres iban con los aloes, los inciensos y las especies aromáticas a ungir el cuerpo, ya Cristo había resucitado, ya el tiempo se había pasado. Por eso dice, ella se adelantó. Qué bendición hay para los que se adelantan a dar para Dios y no están esperando que le insulten, que le reprendan, que le amenacen, que le intimiden,
y que tantos o potoscientos estudios para poder yo dar para Dios. El corazón agradecido quiebra su alabastro con amor, como humildad. Y usted preguntará, hermano, ¿y entonces por qué ese asunto? Tanta crítica de la gente de que no ofrende y que no, y por qué, y vas a engordar al pastor, y para dónde va tu dinero. Es impresionante la guerra campal que ha hecho Satanás para frenar el avance de la obra de Dios. Y hay personas que le hacen un flaco servicio a Satanás cuando atacan y señalan y argumentan para que la gente no dé para ningún propósito, sino que esperan que el pastor, cual general, conquiste la colina, pero no tiene nada o herramientas con que lograrlo. Hay un solo interesado en que la ofrenda de Dios no se dé con alegría ni se dé generosamente. Y es un personaje maligno llamado Satanás, con sus asistentes y los que acostumbran a hacerle un flaco servicio. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Mateo 26:31, dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Satanás está interesado en que las almas no sean alcanzadas, en que el evangelio no sea predicado, en que la palabra de Dios no se extienda y se propague por la tierra, que no hayan radios cristianas, que no hayan templos donde se predique la palabra, que no se aperturen televisoras que lleven el mensaje del evangelio, que los misioneros no se muevan de un lugar a otro, que de alguna manera desista la labor misionera por falta de apoyo logístico y por falta de que el pueblo dé generosamente. Claro, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Satanás está claro en cuanto a esto. Lo que sí no están claros son aquellos que prestan tristemente un flaco servicio a Satanás. Entonces, tu decisión o la decisión está en tus manos. Mi palabra de consejo: no dejes que los Judas molestos te impidan quebrar tu alabastro. Honra a Dios con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Quiero concluir con una oración. Por favor, lleva tu mano a tu corazón y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. En esta hora, Señor, yo te acepto y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Soy de Jesucristo, que lo sepa el mundo entero, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Yo reconozco que no he hecho tu voluntad, que he caminado de espaldas a ti, pero hoy me arrepiento y decido comenzar ofrendándote mi corazón y mi vida. Perdóname, líbrame, límpiame y hazme un siervo tuyo que ame y alabe tu nombre. Amén y amén. Te felicito por la decisión que has tomado y no dejes de seguirnos en las redes sociales y estamos pendientes. Seguimos predicando a Cristo. Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar. Escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo!
En Lucas 21:4 nos dice que todos daban de lo que les sobraba, pero una viuda echó todo lo que tenía, el sustento, lo que tenía para comer al día siguiente. Ella dio de todo corazón. Y Jesucristo dijo: ustedes dieron de lo que le ha sobrado, pero esta dio todo lo que tenía y su memoria será para siempre. Donde quiera que se predique el evangelio, hoy recordamos que la viuda dio. ¿Está dando a usted? No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores. Ninguna religión puede cambiar